Esta charla se denomina Microscopía electrónica de barrido, espectrometría de rayos X, aplicaciones en tribología y ciencias ambientales. A partir de ahora y durante toda la charla vamos a llamar a estas herramientas por las siglas MEB y EDS. Esta última comúnmente se conoce como EDAX. Durante esta charla vamos a plantear los objetivos de la misma, vamos a dar una introducción al uso del MEB junto al EDS, voy a contarles algunos casos de estudios aplicados a la tribología de ciencias ambientales y por último las conclusiones de estos trabajos. Los objetivos de la charla son familiarizar al participante con la tecnología del MEB-EDS y con la metodología de trabajo que utilizamos. También vamos a enumerar las ventajas de trabajar con estas herramientas combinadas y por último, como dije anteriormente, vamos a ejemplificar diferentes casos de estudios. A modo de introducción, el microscopio electrónico de barrido permite obtener información textural, morfológica y composicional de muestras en rangos desde centímetros a nanómetros. En la imagen de la derecha se puede observar el equipo que tenemos en nuestro laboratorio, mientras que en las imágenes de la izquierda vemos en la fotografía A una partícula de coque y en la fotografía B un resto orgánico. Ahora voy a contarles de forma muy simplificada la tecnología de estas herramientas. Esta es una imagen de los componentes de un MEB de la marca Geol, similar al que tenemos en el laboratorio. Como vemos, el MEB funciona generando electrones a partir de la fuente que bombardean la superficie de la muestra para producir una imagen digital con apariencia tridimensional. Acá vemos un ejemplo de la superficie de un carbón de coque. A su vez, con el espectrómetro de rayos X que se encuentra aquí en la imagen, se puede realizar un análisis composicional de elementos, el cual puede ser cualitativo o cuantitativo. Aquí podemos ver un ejemplo de un espectro de elementos en una muestra con alto contenido de hierro, como se ve por el marcado pico del mismo. Además, en los espectros es común ver un pico de oro, lo que no significa que la muestra tenga oro, sino que es por el tratamiento que recibe la misma para poder verla bajo el MEB, como vamos a ver a continuación en la metodología de trabajo. Bueno, la metodología que utilizamos para la visualización bajo MEB consta en montar la muestra en un taco y se realiza vaporización de oro para que se forme una película que facilite la conductividad frente al bombardeo de electrones. A la derecha vemos el aparato que usamos para metalizar las muestras y en la izquierda podemos ver cómo se ven las muestras antes y después de metalizarlas. Esta es la razón de por qué observamos el pico de oro en el espectro de elementos. Entonces, las ventajas que tienen estas herramientas combinadas son la rápida y sencilla preparación de las muestras, que permite una visualización en 3 dimensiones de la textura y morfología de partículas y componentes que tienen tamaños de centímetros a nanómetros. Se puede realizar análisis composicionales que pueden ser cualitativos, cuantitativos y mapeos de elementos. Y tiene aplicaciones en diversos campos. Nosotros principalmente trabajamos en geología, por ejemplo, para estudiar poros y gargantas porales en reservorios, tanto convencionales como no convencionales. También trabajamos en el campo de la tribología, por ejemplo, para estudiar corrosión, desgaste y presencia de partículas extrañas, y en ciencias ambientales. A continuación, vamos a comentarles 3 casos de estudios, el primero en el campo de las ciencias ambientales y los 2 siguientes en el campo de la tribología. El primer ejemplo trata de la caracterización y cuantificación de partículas de carbón, hollín, en un área metropolitana. Las muestras que recibimos en el laboratorio eran de material particulado sedimentable, como vemos en estas fotos. Es importante aclarar que las mismas fueron previamente homogeneizadas. En un primer momento, caracterizamos los diferentes componentes que presentaban las muestras bajo MEB.
donde notamos granos de arena de composición cuarzosa, partículas carbonosas de diferentes texturas, granos de polen, arcillas, restos quitinosos, entre otros. Luego, en cada muestra, localizamos una superficie representativa de la misma para realizar un mapeo de elementos de interés y un análisis cuantitativo. En este caso, vemos los mapeos de los elementos carbono, silicio, oxígeno y aluminio, y el resultado del análisis cuantitativo y cualitativo. Una vez que realizamos este procedimiento para todas las muestras, obteniendo todos los análisis cuantitativos, pudimos realizar análisis estadísticos para corroborar en qué muestras teníamos mayor contenido de carbono, que era el elemento que estábamos buscando. En el gráfico de barras de la izquierda podemos ver al carbono en azul en la parte inferior y vemos cómo varía su contenido en las diferentes muestras. A modo de conclusión de este trabajo, se lograron discriminar dos grupos principales. Uno con gran contenido de partículas carbonosas y un promedio de carbono mayor al 50%, mientras que el otro grupo tenía menor contenido de partículas carbonosas, comunes granos de arena, arcillas, polen y fragmentos orgánicos, y un porcentaje de carbono mucho menor. Por último, cabe destacar que este análisis fue parte de un estudio mayor donde las mismas muestras fueron analizadas con un ICP masa, que es un método analítico de alta precisión y cuyos resultados fueron muy similares con los obtenidos con el EDS. A continuación, los siguientes casos de estudio son del campo de la tribología. En este segundo caso, nos llegaron al laboratorio hisopos impregnados con un aceite. Preparamos la muestra para visualizarla bajo MEB, donde lo primero que notamos fue la presencia de pequeñas partículas entre las fibras del hisopo. Para localizarlas hicimos un mapeo de elementos, que en este caso fue el elemento hierro. Una vez que las localizamos, realizamos análisis cuantitativos puntuales sobre las partículas para ver su composición. Como vemos en este espectro de elementos, las partículas tenían un pico muy marcado de hierro. Aquí vemos con mayor detalle la morfología y textura de estas partículas. Todas dieron un pico importante de hierro y en menor medida de cromo y molibdeno. Como conclusión, el aceite utilizado en una turbina tenía contaminación de partículas de hierro. Con estos resultados, el cliente puede confirmar hipótesis o tener mayor información para profundizar el análisis tribológico, es decir, si hay desgaste, fallas o alteraciones en la durabilidad de algún mecanismo, entonces, en base a la composición, se puede conocer de dónde viene la muestra. Siguiendo con esta temática, llegamos al tercer caso de estudio. En el mismo se estudiaron partículas y otros componentes depositados en una bomba. El objetivo de este trabajo fue tratar de identificar granos de arena y carbonatos. Nuevamente, lo primero que hicimos fue caracterizar los diferentes componentes que veíamos bajo el MEB. Principalmente, veíamos dos grupos de componentes. Por un lado, granos redondeados y de texturas lisas, como vemos en la parte inferior de la foto, y por otro lado, un aglomerado de diversas partículas que están marcadas con las estrellas. Realizamos un análisis cualitativo a ambos componentes, los que nos permitió definir que los granos redondeados eran de cuarzo, mientras que el aglomerado tenían varios elementos: cloro, silicio, hierro, sodio y oxígeno y calcio. Entonces, a continuación, estudiamos con mayor detalle estos últimos componentes, los aglomerados, y pudimos diferenciar por sus texturas y realizando EDS puntuales y mapeos que estaban compuestos por sales y calcita. Por lo que podemos concluir que el MEB nos permitió definir que los depósitos encontrados en la bomba corresponden a granos de cuarzo, sales y carbonato, lo cual nos permitió cumplir con el objetivo de este trabajo.
Bueno, por último, como conclusiones finales de esta charla, podemos decir que combinando un microscopio electrónico de barrido junto con un espectrómetro de rayos X, podemos resolver rápidamente un gran número de problemas técnicos. Estas herramientas nos habilitan a estudiar el tamaño, textura y composición de partículas que tienen tamaños en el rango de centímetros a nanómetros. Además, nos permiten realizar análisis cuantitativos de elementos químicos de interés. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen consultas, pueden escribirnos a este mail.